Buenos días, queridos hermanos. Como ven, he puesto como título a la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir hoy, la palabra de Dios y la oración como fundamento en la guerra espiritual. La he basado en Efesios del 10 al 13 y Efesios del 17 al 18, que dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el pasaje pues sigue hablando de la armadura de Dios, pero me voy a saltar al versículo 17 que dice: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Amén. Coloquemos este espacio de tiempo en manos del Señor. Señor Todopoderoso, en esta hora venimos delante de ti reconociendo que tú eres soberano, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestra paz. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíes hoy mientras hablamos de la batalla espiritual que cada día tenemos que contender en nuestras vidas. Señor, abre nuestros ojos para discernir, nuestros oídos para escuchar tu verdad y nuestro corazón para recibir tu dirección. Cubre, Señor, este lugar con tu presencia bendita y llénanos de tu luz para que ninguna oscuridad pueda prevalecer en este lugar, Señor. Concédenos sabiduría, unidad y claridad, y que todo lo que compartamos hoy sea para tu gloria y para el fortalecimiento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, también te pido que descongestionen mi sistema respiratorio y que no sea un obstáculo para poder compartir esta palabra hoy con mis hermanos. Quiero que recordemos que hace aproximadamente 3 semanas el pastor Iván nos estuvo hablando un poco sobre la identidad en Cristo que debemos tener cada uno de nosotros los cristianos, y la identidad como fundamento básico en la guerra espiritual. Algo y una pregunta que frecuentemente nos hacemos es: ¿quién soy yo? Y a veces nos sentimos agobiados porque no encontramos la respuesta correcta a esa pregunta. ¿Quién soy? El pastor nos decía a veces, cuando me preguntan quién soy, digo, pues soy Hugo Blanco, o soy un trabajador del gobierno, o lo que sea, pero no encontramos realmente la respuesta lógica y real a esta pregunta. Y la Biblia realmente dice sobre este tema muchos aspectos importantes, de los cuales voy a mencionar solo algunos. La Biblia dice, por ejemplo, que tú eres un vaso de barro, un vaso que se quiebra, así que debes tener mucho cuidado. También dice que somos templo del Espíritu Santo, y quiere decir que tenemos belleza, que tienes belleza, porque dentro de ti está morando el Espíritu Santo de Dios. Dice también que eres un atleta, es decir, que debes correr hacia lo bueno
acabando la carrera. Dices también que eres un soldado. Es decir, que tienes que combatir en las batallas. Dice que eres un boxeador. Debes pelear la buena batalla de la vida. Pero además dice la Biblia que tú eres amigo de Dios, que eres hermano de Jesús. Pero lo más importante y hermoso es que tú eres hijo predilecto del Dios creador del universo. Que tienes una identidad en Él, que tienes un valor, que tienes a Dios como el amigo especial y cercano y el amigo de tu corazón. La guerra espiritual comienza con saber quiénes somos en Cristo. El enemigo siempre ataca nuestra identidad. Y lo vemos en Mateo 4, cuando Jesús se va al desierto y el enemigo lo ataca en muchas ocasiones y ataca es su identidad. Porque la pregunta que siempre le hace es, si eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. Entonces, ataca su identidad. Si eres hijo de Dios. No vencemos realmente por nuestra fuerza, sino por quien nos respalda. Por eso cada día debemos pronunciar, debemos declarar, soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y estoy cubierto con su sangre preciosa y vivo siempre en victoria con Él. Amén. Pero queridos hermanos, sobre este tema, realmente sobre la identidad, el pastor Iván va a tener algunas sesiones y nos va a profundizar de una manera bastante sobre la identidad. Yo me quiero referir hoy sobre otro fundamento especial y fundamental en la guerra espiritual, que es la palabra y la oración. Decíamos que la identidad en Cristo es un fundamento especial y primordial en la guerra espiritual, pero igualmente la palabra y la oración. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que aunque todo parece normal a tu alrededor, dentro de ti hay una batalla constante? Yo creo que sí, que cada uno de nosotros hemos sentido eso. Hemos tenido momentos de duda, hemos tenido momentos de temor, tentaciones, pensamientos oscuros, pensamientos de derrota, desánimo, ansiedad e incluso depresión. Y esto no es casualidad. La palabra de Dios dice claramente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Vivimos en un mundo espiritual tan real como el físico, aunque el espiritual no lo estemos viendo. Y en esta guerra, realmente Dios no nos dejó indefensos, nos dejó su palabra, que es una espada poderosa. Imagínense ustedes a un soldado que va a una batalla, pero se le olvida llevar su arma. Este soldado, por más valiente que sea, realmente va a estar expuesto a que sus enemigos lo tomen prisionero o sencillamente le quiten su vida. Así somos nosotros los cristianos si nos enfrentamos al enemigo sin la palabra de Dios, sin esa arma fundamental que Él nos ha dejado. Cuando tenemos la palabra de Dios en el corazón, cada versículo, cada pasaje de la Biblia es como una hoja, un cuchillo, una espada afilada que
va a cortar siempre la mentira del enemigo, que siempre nos va a ayudar a atajar esa mentira del enemigo. El enemigo no siempre se presenta lanzando fuego por su boca o con cuernos. Muchas veces llega con ideas falsas, metiéndonos en nuestro cuerpo miedo, mostrándonos tentaciones, distrayéndonos cuando él puede hacerlo, porque no le interesa que nosotros estemos trabajando la palabra del Señor. Su táctica ha sido siempre la misma desde el comienzo de su existencia: mentir. Y en Juan 8:44, que dice: el diablo no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. La guerra espiritual realmente ocurre cuando esas mentiras acaban chocando con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. El ejemplo típico que podemos mencionar es Jesús en el desierto, lo que decíamos al comienzo. Satanás se le aparece y le ataca en su identidad: si eres hijo de Dios. Lo ataca realmente en quién es Jesús. Jesús no se pone a discutir con el diablo. Jesús responde con la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3 veces el enemigo intenta tentar a Jesús y 3 veces Jesús le responde: escrito está. Jesús no usó emociones, no se puso a debatir con el diablo, usó la escritura como arma. Esto realmente nos deja una enseñanza. Si Jesús, el Hijo de Dios, venció al enemigo con la palabra, ¿por qué nosotros intentamos vencer al enemigo con otro tipo de cosas? Debemos ejercer nuestra autoridad contra el enemigo, no con gritos, no con enojos, no con razonamientos humanos, sino declarando lo que Dios ha dicho y dice en su palabra. A veces nosotros nos desviamos utilizando otras cosas diferentes a la palabra. Pero vemos claramente que Jesús, cuando enfrentó al enemigo, lo enfrentó declarando la palabra. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios es viva y nos habla en este momento. No nos habla solamente hace 2000 años, nos habla en este momento y nos hablará en el futuro. Es eficaz. Siempre la palabra de Dios produce resultados. En Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que es claro. Y es una espada de 2 filos, es decir, que corta en 2 direcciones. Penetra en nuestro corazón para transformarnos y ataca al enemigo para derrotarlo. En esas 2 direcciones es que la espada penetra en cada cosa. Un ejemplo que nos da claridad en esto es
lo que dice Primera de Samuel 17. Ustedes recuerdan perfectamente esta batalla entre David y Goliat, ¿verdad? David no confió en su fuerza, ni en su espada, ni en su jabalina, sino en la palabra y la promesa de Dios. Dice la palabra que David dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y con una sola piedra y la fe en la palabra, David venció al gigante. David venció a Goliat. Cuando te enfrentes a un Goliat, a una enfermedad, a un problema, a una situación imposible, no vayas a luchar con tus fuerzas. Siempre declara la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor pelea por mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, etc. Cada vez que hablas la palabra, el enemigo retrocede. La palabra, entonces, no es solo para leer, sino para usar. Pero hay unas maneras prácticas, y es la primera de ellas, conocer la palabra. No se puede usar un arma si no se conoce. No puede un soldado ir a la guerra sin haber tenido un entrenamiento anterior, aprender a disparar su fusil, su pistola, porque o si no estaría a merced del enemigo. No se puede usar entonces un arma si no se conoce. Muchos de nosotros perdemos batallas porque no sabemos lo que Dios ha dicho en su palabra. No sabemos lo que Dios ha dicho en su palabra en la situación por la que estemos pasando en este momento. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, etcétera, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú sientes, por ejemplo, ansiedad, debes buscar lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, no se turbe mi corazón. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, dice el Salmo 55:22. Debemos realmente memorizar la palabra, guardarla en nuestro corazón y tenerla ahí como una munición lista para usar cuando tengamos los ataques del enemigo. Debemos también creer esa palabra. No es solamente conocerla, sino creerla. No basta con recitarla, hay que creerla y creerla en el corazón. La fe activa el poder de la palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por ejemplo, si en la iglesia hay una persona que ora por sanidad, pero cada vez dice: yo sé que Dios me puede curar, me puede sanar, pero quizás no quiera. Tal vez el día que esa persona lea, por ejemplo, Isaías 53:5, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tal vez cuando esta persona lea esto, cambie su manera de pensar y pueda llegar a ser completamente sana. La palabra se vuelve realidad cuando la creemos. Pero no es solamente conocerla y creerla,
debemos también declararla. Hay poder en la confesión de la palabra. Jesús, cuando fue atacado o cuando fue tentado por el diablo en el desierto, él no se puso a pensar en los versículos, sino que los pronunció. Directamente los pronunció, porque conocía la palabra, la creía y sabía que tenía que declararla. Cuando declaramos la palabra se hace luz y confronta directamente y realmente la oscuridad. Si tú tienes, por ejemplo, una lucha mental, puedes decir, tengo la mente de Cristo. Si sientes soledad, puedes decir, el Señor está conmigo, no temeré nunca. Si hay escasez, puedes decir, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Cada declaración es una estocada espiritual. La autoridad viene entonces, la autoridad espiritual de la obediencia. No basta entonces citar la Biblia si no vivimos de acuerdo a ella. El poder está en la vida consagrada a Jesús. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay un ejemplo muy claro en Hechos 19, 13, 16, que habla sobre los 7 hijos de Seba, que era como un pastor en la iglesia. Y estos 7 hijos intentaron reprender demonios usando el nombre de Jesús. Pero ellos no tenían una relación real con Jesús. El demonio los venció porque no tenían una autoridad verdadera. O sea que cuando vamos a enfrentar al enemigo, debemos tener esa autoridad que Dios nos da. Que es esa autoridad que viene cuando vivimos la palabra. No solamente cuando la hablamos, sino cuando la vivimos en nuestra vida. Dios nos ha dado una espada poderosa, como dice Efesios 6:17, que es la palabra. Y con ella podemos vencer cualquier cosa. Podemos vencer tentaciones, podemos vencer pensamientos negativos, enfermedades, miedos y toda obra que el enemigo quiera presentar contra nosotros. Recordemos que Satanás huye siempre a la verdad, que la palabra rompe cadenas y que la palabra da vida donde hay muerte, que la palabra es luz en la oscuridad. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando el enemigo te diga que no puedes, respóndele, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No nos dejemos vencer del enemigo. Él quiere siempre colocarnos situaciones en nuestra mente para evitar que seamos vencedores por medio de Jesús. Veíamos en Efesios 6, 17, 18 que la palabra de Dios era una herramienta que Dios nos había dejado para poder enfrentarnos al enemigo. Pero también veíamos que debemos orar en todo tiempo y en toda situación. Cuando Jesús fue tentado, venció diciendo, escrito está. El enemigo no teme las emociones,
sino teme a la palabra que es hablada con fe, no al que recita la palabra. El enemigo realmente se sabe la palabra de memoria, ¿sí? Entonces, él le tiene pavor, es al cristiano que se le enfrenta con esa palabra, pero dicha y hablada con fe. La oración realmente sostiene la batalla. No oramos para informar a Dios de alguna situación, sino para alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Un creyente sin oración es como un soldado en una batalla con un arma descargada. Realmente, si no tenemos esa munición dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, esa munición que es la palabra de Dios, estamos bastante mal. Debemos orar con la palabra abierta, declara promesas sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Y no ores desde el miedo, ora desde la fe. Realmente la palabra y la oración son tus armas espirituales. Queridos hermanos y hermanas, la vida cristiana no es una vida de comodidad. Es realmente una batalla espiritual, una batalla que tenemos que vivir día a día y momento a momento. Cada día enfrentamos fuerzas que buscan alejarnos de Dios. Hay tentaciones, dudas, pensamientos oscuros, desánimos y muchos tipos de ataques espirituales. Pero realmente no estamos solos y es la ventaja que tenemos. Jesús nos dio su Espíritu Santo que mora en nosotros y la poderosa herramienta de su palabra y de la oración. Recordemos lo que dice Efesios 6:12, que lo leímos al comienzo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, debemos reflexionar sobre cómo la oración y la vida en el Espíritu nos fortalecen para esta batalla, nos llenan de poder y nos mantienen firmes en la victoria de Cristo. Desde el principio de la historia hay una lucha entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y las tinieblas. Solo que muchos de nosotros a veces cerramos los ojos ante esta realidad, pero es una realidad del día a día y eso debemos tenerlo muy claro, porque Dios nos ha dejado dotados de herramientas para poder vencer, pero tenemos que usarlas. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que creer la palabra de Dios, tenemos que declarar la palabra de Dios, pero sobre todo tenemos que obedecer la palabra de Dios. El enemigo, Satanás, busca dividir, confundir y destruir, porque esta es su mayor estrategia, hacer que nosotros los cristianos no creamos que hay una guerra. Eso es lo que él quiere que nosotros nos creamos. Pero Jesús siempre habló muchas veces del enemigo, tan así que dijo que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, y que él realmente ha venido para que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, la guerra espiritual no se gana con armas humanas, sino con armas espirituales. Pablo nos exhorta en 2 Corintios 10:4,
cuando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas son la palabra de Dios, la oración, la fe y la vida en el Espíritu. La oración realmente no es una obligación. La oración es una relación que debemos tener nosotros los creyentes con Dios. Es una relación viva con Él. Es el medio por el cual entramos en comunión con el Señor, recibimos su dirección y su guía, pero también recibimos su fuerza y su poder. En la guerra espiritual, la oración realmente cumple 3 funciones esenciales. La primera es que nos conecta con la fuente de poder. Jesús mismo nos mostró y nos dio su ejemplo. Cada vez que Él tenía que resolver algo, cuando tenía que tomar una decisión, Él se apartaba a orar. No 10 minutos, muchas horas, ¿no? Dice Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La oración no cambia a Dios. La oración nos cambia a nosotros, nos sintoniza con la voluntad que tiene Dios para nuestras vidas. Cuando oramos, el Espíritu Santo intercede por nosotros, incluso cuando no sabemos qué decir. Otra función esencial de la oración es que rompe las cadenas espirituales. En Hechos 16:25 nos muestra este pasaje cómo Pablo y Silas, cuando estaban encarcelados, oraban, cantaban y alababan con himnos y las cadenas se rompieron. Esto lo que nos quiere decir es que la oración libera, la oración sana, la oración liberta, rompe ataduras. Cuando oramos en el Espíritu, los muros del enemigo se derrumban, los muros del enemigo caen. Otra función es que nos mantiene vigilantes y firmes. Jesús dijo en su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El enemigo no descansa. Él trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Por eso nosotros debemos tener un nivel de oración constante, no solo en los momentos en que necesito que Jesús esté conmigo, no solo en los momentos de necesidad, sino que debe ser una actitud de vida. Un cristiano sin oración es como un soldado sin armas. Muchos de nosotros tratamos de vencer al enemigo por nuestra propia fuerza, pero el secreto no está en la voluntad humana, sino en vivir bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabemos que nos revela verdad. El enemigo es el padre de la mentira, decíamos anteriormente. El Espíritu Santo nos revela en la verdad que va a enfrentar esa mentira del enemigo. La vida en el Espíritu nos da discernimiento.
En la guerra espiritual, la verdad es como una coraza, como una armadura que nos ayuda en nuestra batalla diaria. El Espíritu nos muestra lo que realmente viene de Dios y lo que no viene de Dios. Esto para no llegar a caer en los engaños del enemigo. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese poder no es solo para evangelizar, ese poder también es para enfrentar y para resistir al enemigo, para mantenernos firmes en la fe, para vivir en gozo, aún en medio de la lucha, aún en medio de la batalla. El Espíritu Santo intercede siempre por nosotros. Romanos 8:26 dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando ya no tenemos fuerzas para orar, cuando las palabras ya no salen, cuando nuestra mente está opaca, ya el Espíritu Santo nos ayuda a orar, nos ayuda a interceder por personas. Él, con palabras indecibles, como dice su palabra, ora por nosotros. El fruto del Espíritu vence la carne. En Gálatas 5:22 se nos recuerda que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza nos ayudan a vencer la carne. Cada vez que cultivamos estos frutos, desarmamos al enemigo, porque él se alimenta es del odio, la ira, el egoísmo, etc. Es decir, que vivir en el Espíritu es vivir en victoria. Y hay una combinación que es fundamental, y es cuando podemos combinar la oración con el Espíritu Santo que mora en nosotros siempre. Orar en el Espíritu, como nos enseña Efesios 6:18, es dejar que el Espíritu dirija, inspire y fortalezca nuestra oración. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ello con toda perseverancia. Cuando oramos así, se rompen fortalezas espirituales, se desatan bendiciones desde el cielo, se restaura la paz en el corazón y el enemigo huye porque no soporta la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Queridos hermanos, la guerra espiritual es real, pero Cristo ya venció. En la cruz, Él desarmó a los poderes del mar y nos dio autoridad para resistir en su nombre. Nuestra tarea no es pelear con miedo, sino mantenernos firmes en la victoria de Jesús, revestidos del Espíritu y fortalecidos por la oración. Efesios 6:10 nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo. Hoy el Señor te invita a renovar tu vida de oración y tu relación con Él por medio de su Espíritu Santo. A no luchar solo, a luchar con tus hermanos, junto a tus hermanos, y a pelear de rodillas. Porque el cristiano que ora y vive en el Espíritu es totalmente invencible. No porque sea fuerte, sino porque Dios va a pelear las batallas por él.
Alabado sea Dios. Señor, gracias porque nos diste el Espíritu Santo, el consolador, el guerrero que lucha por nosotros. Hoy te pedimos renovar nuestro fuego de oración, nuestra comunión contigo, Señor. Líbranos del desánimo, del miedo, del engaño del enemigo. Enséñanos a vivir guiados por tu Espíritu, a orar con poder y a mantenernos firmes en tu victoria. Para terminar, quiero concluir diciendo que la guerra espiritual no es para vivir con miedo, sino para vivir en victoria. Debemos afirmar nuestra identidad en Cristo, debemos usar las armas de la palabra y la oración y mantenernos en santidad y obediencia. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es tu fuerza, es la suya. Cuando nos fortalecemos en Él, somos soldados invisibles de su ejército. Oremos. Señor Jesucristo, hoy hemos escuchado tu palabra que es viva, poderosa y más fuerte que cualquier batalla que enfrentemos. Renunciamos en el nombre de Jesús a toda obra de las tinieblas, a todo engaño, a todo temor, a toda atadura, a todo pecado y opresión que haya querido levantarse contra nuestras vidas. Proclamamos que la sangre de Cristo tiene poder, que en la cruz tú venciste y nos diste libertad. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, que eres nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey. Te abrimos nuestro corazón y te entregamos nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Señor, toma el control de nuestra vida, toma el control de nuestro caminar y guíanos, Señor. Perdona, Señor, todas nuestras fallas, nuestro hierro, nuestros pecados, los pecados que cometemos contra ti y contra nuestros hermanos. Reconocemos que somos pecadores, Señor, y por eso te pedimos perdón. Y queremos recibirte como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y enséñanos a vivir en victoria, firmes en la fe y cubiertos con tu armadura. Declaramos, Señor, que a partir de hoy, a partir de este momento, Señor, pertenecemos a ti, Señor, que somos libres, que somos perdonados, que somos restaurados y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ayúdanos, Señor, a resistir la batalla que tenemos cada uno de nosotros en cada momento de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermano.